Profe, ¿de qué vamos a hablar hoy día? De logaritmos. Tenemos por acá la formulita que nos va a poder ayudar a resolver un logaritmo. Tenemos logaritmo de b en base a. ¿Correcto? Logaritmo de b en base a es igual a c. Y solo si a elevado a la c me da b. Ya acá es como si fuera un... Acá se hace como si fuera un círculo ahí. ¿Ya? A elevado a la c te da b. Esta es la forma de logaritmo y aquí pasa la forma de exponencial. Se dice la forma exponencial. ¿Cuáles son las condiciones? Tienes que saber bien las condiciones. El número b debe ser positivo. La base a también debe ser positivo y diferente de 1. ¿Correcto? Y el logaritmo c puede ser cualquier número real, positivo, negativo o 0. Esa es la parte, digamos, del concepto. ¿Correcto? Para entender mejor vamos a ver estos ejemplos. ¿Correcto? Primero lo vamos a hacer por el método de los principiantes y luego lo vamos a hacer por el método de los expertos. ¿Cómo es eso, profesor? Normalmente cuando tú tienes un logaritmo, ¿no? En este caso, logaritmo de 64 en base 2, lo que haces es poner x. ¿Correcto? Entonces, haces lo siguiente. Haces una flechita indicando, buenos días, haces una flechita indicando que ahí va a haber como un círculo, va a haber ahí, ¿ya? ¿Cómo es esto, profesor? Mira, 2, acá se pone sí, solo sí. Ya, digamos, esta es la parte conceptual. Sí, solo sí. Sí, solo sí, ¿qué, profesor? Entonces ahí tienes que poder aplicar la definición. Esto sería aplicando la definición. 2 elevado a la x te tiene que dar 64. Entonces tú simplemente razonas, ¿no? A ver, profesor, ¿cuánto es 2 a la x es igual a 64? Ah, entonces dices, entonces x vale 6, ¿correcto? Ya este resultado se le llama logaritmo. ¿Ya? Logaritmo. Logaritmo de 64 en base 2, entonces el logaritmo vale 6, ¿correcto? A ver, de la misma manera, intenten hacer ustedes la 2, la 3, para luego explicarles el método de los expertos. Entonces, aplicando la definición en cada caso, hemos visto que obtenemos nuestra respuesta, pero requiere un proceso exponencial. Y acá pueden ver el ejemplo 2, el ejemplo 3, ¿no? Pero digamos, eso es para entender lo que nos dice el concepto. Pero, por ejemplo, cuando ya dominas un poco más, se recomienda que hagas lo siguiente. Ya vamos a poner este cuadro, por ejemplo. ¿Cómo resolveríamos el ejemplo 1 ya usando otras propiedades? Por ejemplo, lo que tenemos que hacer es que el logaritmo tiene que estar expresado siempre con números primos. ¿Ya? Entonces el 2 lo dejamos así normal. Entonces es un número primo. El 64 es 2 a la sexta. ¿Correcto? Entonces, este exponente que está acá, mira este exponente que está acá, por una propiedad del logaritmo que lo vamos a ver más adelante, ese 6 sale delante del logaritmo. O sea, ¿cómo es esto, profesor? Mira, ese 6, que es exponente, lo vamos a colocar adelante del logaritmo. 6 sería el logaritmo de 2, se dice logaritmo de 2 en base 2. ¿Correcto? Entonces, este logaritmo, cuando tú veamos esta forma, tanto la base como el número, ¿ya? ¿Cuál es la base, profesor? La base es esto. Mira. La base del logaritmo es este numerito que va acá. Esta es la base. Y a este 2 se le llama número. Cuando la base y el número son iguales, entonces se elimina el logaritmo. Ya no está ahí. Entonces puedo ver ahí rápidamente
Y mi respuesta es 6. ¿Correcto? Todos los logaritmos lo puedo hacer de esa manera. Ya vamos entonces a usar más adelante ya más propiedades. Estamos viendo acá que básicamente tenemos dos formas de resolver los logaritmos. La forma exponencial, que es aplicando la definición, y tenemos la otra forma que es aplicando las propiedades. ¿Correcto? Entonces, esos dos caminos nos conducen a la misma respuesta. Es bueno saber los dos procedimientos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a enfrentar el ejercicio 5, ¿no? Ejercicio 5. Logaritmo de 81 en base raíz de 3. Ya vimos el procedimiento de la forma exponencial y aplico propiedades. Cuando yo ya más o menos hago los logaritmos, lo que yo recomiendo es usar propiedades, pues las propiedades te van a enseñar o a hacer más rápido el ejercicio. Por ejemplo, acá hay una propiedad que me dice lo siguiente, mira. Tú sabes que acá cuando tienes raíz, no conviene trabajar con raíz. ¿Ya? Entonces, mira, a esta base lo voy a elevar al cuadrado. Mira, lo elevo al cuadrado. ¿Ya? Ahí, cuadradito. Y si a la base yo lo elevo al cuadradito, entonces también al número lo elevo al cuadradito. ¿Correcto? ¿Se puede hacer eso? Sí, profesor, porque eso es una propiedad. ¿Correcto? Que vamos a ver ahorita las propiedades. Entonces, si yo hago eso, ya no va a estar la raíz, mira, va a quedar logaritmo. Ya no va a ser raíz de 3, va a ser 3, que es más sencillo. Y tampoco ya no va a ser 81, sino ahora va a ser 81 al cuadrado. ¿Correcto? Se ha transformado en otro logaritmo, pero ya no aparece la raíz. Profe, ¿cómo lo resuelvo ahora? Entonces podría yo, sabes que, por ejemplo, te expliqué de que este exponente me está estorbando, este exponente. El logaritmo lo rechaza ese exponente. Entonces puedo hacer lo siguiente. Puedo escribir 2 y me va a quedar logaritmo de 81, pero 81 lo voy a escribir, a ver, primero lo voy a dejar así, 81, y acá la base 3. Y luego podemos escribir ese 81 como 3 a la cuarta, porque te dije hace un momento de que te conviene siempre trabajar con números primos. Entonces este sería 3 a la cuarta. Y entonces cuando tú tienes de esta manera, sabes que el logaritmo rechaza al exponente. ¿Correcto? Este exponente va a salir delante del logaritmo. Pero al salir, ese 4 sale delante y como ya está el número 2, lo va a multiplicar ese 2. O sea, la respuesta final va a ser 8. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el logaritmo de 3 en base 3, esa expresión se va, digamos, a eliminar. La respuesta sería 8, ¿correcto? Pero básicamente ahí ya he aplicado dos propiedades. ¿Ya? De todas estas propiedades que aparecen acá de logaritmos, las que más se usan son las siguientes. Esta de acá, por ejemplo. El logaritmo de un producto. Profe, ¿qué es igual el logaritmo de un producto? El logaritmo se convierte a una suma. Logaritmo de P por Q. Logaritmo de P más el logaritmo de Q. La base se mantiene. Y el logaritmo de un cociente. Profe, ¿qué es igual el logaritmo de un cociente? Al logaritmo de una resta, lo vamos a decir. ¿Ya? Logaritmo de P menos logaritmo de Q. La base se mantiene. Esta es la que hemos usado en los ejercicios. Esto nos ayuda bastante. El logaritmo rechaza al exponente. ¿Ya? Quiere decir que este exponente n sale delante del logaritmo. Esto de acá también ya lo hicimos. Y las demás propiedades se van a deducir de las anteriores. O sea, básicamente, por ahora, estas tres propiedades podemos considerarlas como las más importantes. ¿Ya? Esas tres, por eso lo he encerrado ahí. Y cada uno de ellos tiene ahí su ejemplo. ¿Ya? Y acá ahí también tenemos otras propiedades, ¿no? Que lo vamos a usar. Va a depender del ejercicio que tengamos. ¿Ya? Por ejemplo, cambio de base. Hay una propiedad, por ejemplo, esta de acá también es muy importante, lo vamos a usar también, la de acá. Esta propiedad tiene el nombre de regla de la cadena.
¿Ya? Regla de la cadena. Básicamente, eso es lo que más que todo son las más importantes. ¿Ya? ¿Cómo es la regla de la cadena, profesor? Mira, como que va una secuencia. Mira, acá está la B está como número y luego está como base. Entonces, cuando ocurre esa situación, esa parte lo vamos a cancelar, lo vamos a eliminar. Y si tú lo eliminas esa parte, te vas a dar cuenta que te va a quedar solo logaritmo de A, ¿ya? Te va a quedar logaritmo de A en base A. Y ya sabemos que el logaritmo de A en base A, eso nos va a dar 1. ¿Correcto? Y por eso ahí, en la regla de la cadena, ha salido 1. Ya básicamente esas propiedades son las más importantes. Las demás se pueden deducir. Ya tenemos acá la condición del problema es que ABC a la cuarta es 40.096. Cuando tú veas la condición, te han dado la condición para que normalmente usemos en el problema. Tenemos que buscar esto más que todo. ABC a la cuarta. ¿Ya? Pero ¿cómo hago eso, profesor? Primero, nosotros sabíamos de que este 1/3 está colocado acá porque hubo un paso previo acá. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, acá logaritmo de A, ya, logaritmo de A en base 2. Este 1/3 tuvo que estar acá como exponente. ¿Correcto? Para que se escriba así, de esa forma. Entonces, lo mismo va a suceder con el otro. Porque nosotros hemos enseñado de que el exponente sale del logaritmo, pero ahora estamos regresando. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Logaritmo de B en base 2, pero ahora lo voy a colocar 1/3. ¿Ya? Correcto, este exponente lo estoy regresando por la propiedad que nosotros habíamos visto. Lo mismo sucede acá. Acá también voy a regresarlo. Sería logaritmo de C en base 2. Pero ahora ese 4/3 lo voy a colocar 4/3. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago, profesor? Me estoy dando cuenta que todos son logaritmos. Mira, logaritmo de 2 en base 2, la misma base se mantiene. Y estoy sumando. Te dije yo una propiedad muy importante, que cuando tú tengas logaritmo de una suma, ¿ya? Logaritmo de suma, vamos a ponerlo acá, ya de la siguiente manera, para recordarnos esa propiedad. Logaritmo de sumas. Profe, ¿qué es igual a eso? Eso va a ser igual logaritmo de productos. ¿Correcto? Pero la condición es que para que tú hagas esa propiedad, las bases tienen que ser iguales. En este caso, puedes observar que la base, todo se mantiene en base 2. ¿Ya? Es decir, digamos, la parte más sencilla. Si tú observas, por ejemplo, en el problema 7 no sucede eso. Mira, acá la base es 25, raíz de 2, ¿te das cuenta? Tienes otro procedimiento. Profe, ¿y ahora qué hago? Entonces vamos a convertirlo, mira, logaritmo. La base se mantiene, vamos a multiplicar A, lo voy a multiplicar por B, lo voy a multiplicar por C, y voy a dejar el 4 acá, y todo lo voy a elevar a la 1/3. Porque nosotros sabemos que por ley de exponentes, este 1/3 afecta al A, afecta al B, y con el 4 se multiplica y te da 4/3. ¿Y por qué le he puesto así? Porque nosotros ya sabemos por condición de que esto que está aquí, ABC a la cuarta, eso es ABC a la cuarta, sabemos que eso es 4.096. Entonces eso de ahí es 4.096. Y ese 1/3, profesor, ese 1/3, como está como exponente, me conviene escribirlo acá adelante.
para que ya no me ocasione, digamos, dificultad. Este 1/3 lo voy a escribir delante del logaritmo. Entonces, podemos escoger, para yo resolver este logaritmo, en la parte inicial hemos visto que tenemos dos caminos, ¿no? Uno hacerlo por la forma exponencial, u otro hacerlo por propiedad. Yo te recomiendo mejor por propiedades. Entonces acá, a ver, vamos a hacer 1/3. Ese numerito, el logaritmo de 4096, debe de venir de algo, de una expresión donde aparezca un número primo. ¿Y cuál es eso, profesor? Es 2 a la 12. ¿Correcto? Mira, 2 elevado a la 12. ¿Cierto? Si tú multiplicas 2 por 2 por 2, 12 veces, te va a salir 4096. Entonces, este de aquí, ese 12, lo voy a escribir delante del logaritmo. Pero al escribirlo delante del logaritmo, va a multiplicar al 1/3. Entonces voy a tener 12 tercios. Y acuérdate que esta parte de acá ya lo puedo cancelar, porque cuando el número es igual a la base, esto de acá ya se puede cancelar. Y la respuesta final me va a salir 4. ¿Correcto? Ya, si tienen dudas, me preguntan con confianza. Poder enfrentar este problema, ¿no? Estamos viendo que lo más conveniente cuando yo enfrento este logaritmo es 125 escribirlo como 5 al cubo y 25 escribirlo como 5 al cuadrado. Y acá, para que desaparezca la raíz, lo estoy elevando al cuadrado. Si yo elevo raíz de 2 al cuadrado, entonces ya no voy a tener raíz de 2. Simplemente voy a tener 2. Y 32 al cuadrado, el 32 lo puedo escribir como 2 a la quinta. Y este 2 que está por aquí, lo puedo escribir delante del logaritmo. O sea, lo puedo escribir acá. O si lo dejo, lo puedo escribir acá. O si lo dejo, tendría que elevar acá al cuadrado. O sea, tengo varios caminos o varias posibilidades para hacerlo. Voy a dejarlo acá esta vez. Y lo mismo sucede ahora con el logaritmo de 6 en base 36. Ese 36 lo voy a escribir como 6 al cuadrado. 6 al cuadrado. Y el 6 lo voy a dejar como 6 a la 1. ¿Correcto? Acuérdate que el logaritmo rechaza los exponentes. Rechaza el 3, rechaza el 2. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso va a salir delante del logaritmo. Ese 3 se va a ir delante del logaritmo. El 2 también se va a ir delante del logaritmo. Profe, ¿cómo se va? Mira, estás viendo ahí que te va a salir 3 medios. ¿Ya? De frente puedes hacerlo como 3 medios. ¿Por qué? Porque te va a quedar logaritmo de 5 en base 5 y eso se va a hacer 1. Más. Acá todavía que faltaría hacer un paso, que sería, por ejemplo, acá sería logaritmo de la base sigue siendo 2 y acá sería 2. Ya sabes que exponente con exponente se multiplica, te da 2 a la 10. ¿Correcto? Y luego este 10 lo vamos a... Acuérdate que el logaritmo rechaza al exponente. Ese exponente va a irse delante del logaritmo, que lo vamos a hacer en el siguiente paso. Y luego tenemos por aquí menos... Profe, ¿quién sale aquí? Los exponentes, acuérdate. Exponente 1 y con este exponente 2. Nos ayuda bastante esta propiedad, entonces tenemos por aquí simplemente un medio. ¿Ya? Un medio. Entonces, voy a escribir todo, a ver, 3 medios más este 10 que sale, y ya el logaritmo de 2 en base 2 se elimina, menos un medio. Entonces, ¿cómo resuelvo 3 medios más 10 menos un medio? Tienes que ver ahí que lo más conveniente, ya, mira, a estas alturas del partido, tengo que agrupar este 3 medios, lo tengo que agrupar con menos un medio, es lo más conveniente. ¿Por qué, profesor? Porque 3 medios menos un medio es 2 medios. Y 2 medios te da 1. Más el 10 que está acá, debe salirte la respuesta final, 11.
¿Correcto? ¿Ya? Copia ese ejercicio e intenta hacer el problema 8. Cuando vas avanzando con los ejercicios, de repente por acá encuentras un ejercicio que a veces uno no tiene idea cómo hacer, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, te vas a las propiedades, vamos a ver que aquí, regresamos a las propiedades. Yo había dicho cuáles eran las más importantes, pero acá, por ejemplo, vamos a encontrar esta propiedad que está aquí, mira. Esta es la que vamos a usar. Observa bien esta propiedad. Profe, ¿cómo es esta propiedad? Mira, ahora el logaritmo está como exponente, pero la base es la A y la base del logaritmo también es la A. Entonces, como que todo esto se cancela, mira. Profe, ¿qué nos queda? Solamente nos queda el número. O sea, nos queda n. Recuérdate, mira, la base es A y el logaritmo está como exponente, pero también la base es A. Todo esto se va a cancelar. ¿Ya? Estaba anotado ahí la propiedad. Vamos entonces a regresar al ejercicio y vamos a observar, ¿correcto? Tenemos acá, regresamos al número 8. Profe, ¿qué observo acá? Observo de que la base, este 3 se llama base. Nosotros sabíamos que el 3, ya por ley de exponentes, ese numerito se llama base. Y si tú observas el logaritmo, también su base es 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí, profesor? Mira, toda esta parte por la propiedad que te enseñé hace un ratito, todo esto se cancela y simplemente nos queda 7. ¿Ya? Menos, mira, acá también igualito. Todo esto se cancela y nos queda 10. ¿Correcto? Mira, así de fácil utilizando la propiedad. ¿Ya? Ahora, más. Si yo quiero enfrentar este logaritmo de acá, ¿no? Por los métodos que yo te he enseñado, ¿no? Yo cómo resuelvo, por ejemplo, si tengo un logaritmo de 3 en base 6, ¿no? Si pongo X acá igual, ya no nos va a resultar ese método. ¿No? 6 a la X para que no dé 3 ya no nos va a dar. Profe, si hizo una calculadora, tu calculadora sí te resuelve, te va a salir un número decimal. ¿Ya? También te ayuda, te puede ayudar en tu examen. Y si lo puedes hacer así, normal, no hay problema. Pero lo que se recomienda es hacer uso de las propiedades. ¿Ya? Entonces tú tienes que ver el ejercicio, todas las posibilidades que puedas encontrar. Entonces aquí, por ejemplo, si tú observas todo esto en conjunto, vas a observar primero de que la base 6 se repite, mira, y estás en logaritmo de una suma. Profe, la base se repite, sí, y estoy en el logaritmo de una suma. Yo sé que el logaritmo de una suma es logaritmo de un producto. Entonces, utilizando esa propiedad, mira, voy a tener que multiplicar este 3 con este 12. Y eso me va a dar 36. Entonces, ahí voy a tener una posibilidad más sencilla. Acá, por ejemplo, este 7 menos 10 ya no hay problema, eso no hay problema, eso es menos 3. ¿Correcto? Profe, y ahora el logaritmo de... Esto sí ya lo puedo hacer con el método que hemos estudiado nosotros en los ejercicios iniciales. Logaritmo de 6 y ese 36 mejor lo escribo como 6 al cuadrado y simplemente me sale el número 2. ¿Correcto? Entonces esto vale 2. Y menos 3 más 2, haciendo un esfuerzo extrahumano, eso nos sale menos 1. ¿Correcto? Si tienes dudas igual, consulta con confianza. En el ejercicio 9 conviene hacer lo básico que ya hemos estudiado. 128, escribirlo como 2 a la séptima. El 8, escribirlo como 2 al cubo. Entonces, si hacemos uso de esa propiedad, vamos a darnos cuenta que el primer resultado va a ser 7 tercios. ¿Ya? 7 tercios. Más. El siguiente resultado va a ser 4 sobre 2. ¿Ya? Pero 4 sobre 2 ya sabes que va a ser 2. Menos. El siguiente resultado va a ser 5 medios. 5 medios. ¿Correcto? Entonces, cuando tú tengas este tipo de fracciones, observas bien y nos conviene, por este caso, en este caso nos conviene resolver estos dos. ¿Por qué, profesor? Porque eso inmediatamente te va a salir menos un medio. Se voy a tener acá 7 tercios menos un medio. Profe, ¿y ahí qué hago?
ahí te conviene la carita feliz. ¿Correcto? Multiplicamos 7 por 2, 3 por 1, lo restamos y ponemos sobre 6. Mentalmente ya lo debes hacer. A ver. 2 por 7, 14. 14 menos 3 me da 11. Y 3 por 2 te da 6. O sea, mentalmente nos sale 11 sextos, ¿correcto? Vamos a pasar ya al último ejercicio de dividir. Bien, entonces llegamos a este ejercicio 10, ¿no? Básicamente cuando ya enfrentas un ejercicio de este tipo, ya tienes que saber todas las propiedades que hemos practicado. Pero acá, por ejemplo, ves un logaritmo que no tiene base. Mira, este logaritmo no tiene base. Profe, cuando no tiene base, ¿qué hacemos? Ya vamos a escribir esto de aquí para que no te olvides. Si un logaritmo no tiene base, si un logaritmo no tiene base, se sobreentiende que es 10, ¿correcto? ¿Ya? Cuando un logaritmo no tiene base, se sobreentiende que es 10. Quiere decir de que acá, así como hay la raíz cuadrada, sobreentiende que es 2, cuando no tiene logaritmo, tú le pones acá el número 10. Porque es base decimal, ¿ya? Entonces, básicamente aquí este problema ya está resuelto acá, ¿no? Esta parte, por la propiedad que hemos visto, se cancela esta parte y nos queda un 6. ¿Correcto? Esa parte ya está resuelta. Ahora, otra cosa que puedo ver acá, estoy viendo, mira, aquí en esta parte tengo raíz onceava de x. Profe, ¿qué hago con eso? Mejor lo elevo a la 11 aquí. Aquí voy a elevar a la 11. Y si elevo acá a la 11, entonces también debo elevar el x a la 11. ¿Correcto? Para no trabajar con raíces. Y ahora, acá estamos viendo algo muy importante, que no lo habíamos usado. Mira, logaritmo de una resta. Profe, logaritmo de una resta, acuérdate que se convierte en división. ¿Ya? En cambio, el logaritmo de suma es un producto. Entonces, mira, vamos a escribir acá el logaritmo. La base va a seguir siendo la misma, logaritmo, la base es 3, pero vamos a dividir 567, lo vamos a dividir entre 7. ¿Correcto? Yo debo entender de que eso me debe dar un número exacto. Listo. Arriba y el numerador ya está un poquito avanzado. Vamos ahora con el denominador. Ya acá, mira, tengo 7 a la 1, pero 7 a la 1 es, digamos, 7, no tengo ningún problema. Pero acá el logaritmo de 3 en base 7 como que no tenemos una dificultad ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Ese logaritmo de 1 lo voy a escribir como logaritmo de 7 en base 7. ¿Correcto? Más, soy el logaritmo, el otro lo voy a dejar así igualito, como logaritmo de 3 en base 7. ¿Correcto? Y el 7 que está acá, ese 7 está como base, mira, ese 7 está acá. Todo está acá como una base. ¿Correcto? Y tengo por aquí menos, por aquí tengo logaritmo de, ya se fue esa raíz, me quedó x, y por aquí me queda x a la número 11, ¿correcto? Hasta ahí, ¿se entiende? Por acá ya tenemos que el logaritmo de 81, ¿correcto? Pero ese logaritmo 81 mejor lo voy a escribir ya como 3 a la cuarta. ¿Correcto? Y acá tengo la base 3. Más 6. ¿Correcto, profe? Y ahora tenemos acá sobre, ese logaritmo que está encerrado en un recuadro viene a ser el logaritmo de
una suma, pero ya sabes que el logaritmo de una suma a estas alturas del partido se va a convertir en logaritmo de un producto. La base se mantiene, que es 7, y nos va a salir 7 por 3, 21. Mira, de frente voy a poner 21. Menos, ahora aquí, acuérdate que el logaritmo rechaza al exponente. O sea, sale 11 nomás. Pero ya el logaritmo de x en base a x ya se va, ¿correcto? Queda ahí 1. Igual, acá rechazas el exponente, te queda 4. 4 más 6, ¿correcto? Todo sobre, acá tenemos que este logaritmo de aquí, en el denominador, estamos viendo que la base es 7 y acá también 7. Entonces se va, y me queda simplemente 21 menos 11. Ya haciendo un esfuerzo mental, me sale 10 sobre 10. Y toda la respuesta me ha salido 1. ¿Correcto? Ahora sí, estamos listos ya para hacer el quiz, ¿correcto?